María Lenorte García, graduada en Física y actualmente estudiante del Máster de Astrofísica aquí en La Laguna, y ella viene a presentarnos parte de su trabajo fin de máster, Temperature Relationship for Chlorine-2 Ion and Determination of Ionic Abundances. Un aplauso, por favor. Bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí y sobre todo a los organizadores por darme la oportunidad de presentar mi trabajo en un evento como este. He de decir que mi charla no me parece tan entretenida como las que pudimos disfrutar ayer con Tony Stark, lubricantes y bricomanía, pero bueno, espero que al menos os quedéis un poco con la idea de que de un trabajo de fin de máster tan simple, aunque con un título tan largo como el mío, se puede sacar un resultado que pueda utilizarse por toda una comunidad científica. Bien, yo hoy vengo a hablaros sobre las nebulosas ionizadas o regiones H2, como la que veis en esta fotografía del James Webb Telescope, que ha mostrado también antes Carlos. Y bueno, las regiones H2 son regiones fotoionizadas por la radiación ultravioleta de estrellas masivas jóvenes de tipo OB, cuya temperatura efectiva oscila entre los 28.000 y 50.000 grados Kelvin, calentitas, y cuya densidad de hidrógeno está entre los 100 centímetros cúbicos. Una propiedad importante de las nebulosas es que estudiar su composición química nos da una información sobre la composición actual del medio interestelar en el que se encuentran. Mientras que, por ejemplo, para nebulosas planetarias tendríamos información sobre el momento en el que se formó la estrella progenitora de la región. Los elementos más abundantes en las nebulosas, como la mayor parte del universo, son el hidrógeno y el helio, aunque también podemos encontrar elementos más pesados que se forman a partir de procesos de nucleosíntesis estelar y que se devuelven al medio interestelar por mecanismos cuya idea es en todos la misma, la eyección de materia a medio interestelar, que se produce mayormente en las últimas etapas de vida de las estrellas. Bien, estas estrellas emiten fotones que pueden fotoionizar el medio y liberar así electrones libres en el gas. Estos electrones pueden decidir que la libertad no les gusta y volver a recombinarse con los iones, dando lugar a lo que se conoce como el equilibrio de fotoionización, que es el equilibrio entre estas ionizaciones y las recombinaciones. No obstante, los electrones también pueden interactuar entre sí, dando lugar a cadenas de interacciones que enfriarían el gas, mientras que las fotoionizaciones tienen el efecto contrario, calentarlo, dando lugar así a un nuevo equilibrio, que sería el equilibrio térmico de la nebulosa. Las ecuaciones de estos dos equilibrios, junto con los sistemas de ecuaciones que surgen del equilibrio estadístico, lo que hacen es que su resolución nos permite determinar la abundancia química de las nebulosas y, por tanto, la composición del gas. El espectro en líneas de emisión de una nebulosa depende fundamentalmente de tres parámetros: de la densidad y la temperatura de los electrones, que se conocen como condiciones físicas, y de la abundancia química del ion que emite la radiación, de forma que si disponemos de un espectro con líneas apropiadas y podemos calcular las condiciones físicas, podemos determinar las abundancias químicas de las nebulosas. Hablemos ahora del protagonista de este estudio, el cloro. El cloro es un elemento del grupo de halógenos de la tabla periódica y Asplund y colaboradores en 2009 lo situaron entre el 17º y 20º elemento más abundante del sistema solar, lo que en fútbol moderno se conoce como posiciones de descenso. Y una propiedad importante del cloro es que hay muy pocas determinaciones de sus líneas de emisión en los espectros estelares, por lo que la mayor parte de información que tenemos de este elemento proviene justamente de las regiones H2. La determinación de su abundancia se basa principalmente en medir el doblete de las líneas del cloro 2+, que están a 5.517 y 5.537 Armstrong, que son las líneas más brillantes con diferencia del cloro en el rango óptico, y además en las condiciones típicas de una nebulosa esperamos que sea este ion el que más contribuya a la abundancia total, junto con el ion del cloro más y cloro 3+. El problema de estos dos iones es que sus líneas de emisión solo son posibles de medir en espectros muy profundos, por lo que lo más probable es que solo tengamos este doblete de líneas. Es aquí donde entran los factores de corrección por ionización, que lo que hacen es corregirnos la contribución que viene dada por estos iones que no podemos observar. De forma que la abundancia total de un elemento, que se expresa como el cociente respecto a la abundancia total de hidrógeno, queda definida como en esta ecuación de aquí, el sumatorio de las abundancias iónicas que sí podemos observar, multiplicado por este factor. No obstante, el cloro, además de la preocupación por el descenso, tiene un problema más, y es que la temperatura del cloro 2+ no se puede determinar mediante observaciones. A día de hoy, de hecho, no existe un consenso sobre qué temperatura utilizar para referirnos a esta, de modo que de ahí surge un poco el interés y la motivación de este trabajo por encontrar una posibilidad a esta temperatura. Para ello, lo que vamos a hacer es utilizar diagnósticos que nos valen para otros iones, en este caso O2+ oxígeno 2+ y nitrógeno+,
¿Por qué estos dos iones? Porque el potencial de ionización del ion del cloro cae en una región justamente intermedia del potencial de ionización de estos dos. Por lo que vamos a hacer es coger las temperaturas de estos dos iones y buscar una posible relación que nos dé la temperatura del ion del cloro. Para ello vamos a acudir a los modelos de fotoionización, que como la propia palabra indica, nos permiten modelar la nebulosa y calcular sus propiedades físicas y el espectro de emisión. Para ello vamos a utilizar el código numérico propuesto por Luridiana y colaboradores en 2015, que nos va a permitir resolver todos esos sistemas complejos de ecuaciones que mencionaba antes y conocer así las condiciones físicas y la composición química del gas. En concreto vamos a utilizar un conjunto de modelos referenciado como BOND en esta publicación y vamos a aplicar sobre ese conjunto de modelos las restricciones que aplicó Alexia Mayo en su tesis en 2019. Estas son restricciones basadas en argumentos observacionales, lo que convierte en que el conjunto sea un conjunto de modelos realista. Ahora bien, nuestro interés es que esto se pueda aplicar a datos reales. Para ello contábamos, hablo en pasado porque la muestra que teníamos en el momento de la realización del trabajo era de 65 espectros, 33 regiones extragalácticas y 15 galácticas, mientras que ahora mismo la base de datos ha aumentado a más de 1.500 espectros. Y para estos 65 espectros en concreto contábamos con las condiciones físicas calculadas por Méndez Delgado y colaboradores en 2023, junto con las abundancias de los iones de oxígeno y las intensidades e incertidumbres de las líneas de los tres iones, oxígeno, nitrógeno y cloro. De esta forma lo que vamos a hacer es coger los modelos de fotonización y representar la abundancia de la temperatura del ion del cloro frente a la temperatura del ion del cloro frente a la temperatura de los iones de oxígeno y nitrógeno. Vamos a añadir además un código de color que va a depender de este parámetro P, definido como el cociente de las intensidades de cada línea correspondiente, que es básicamente un parámetro que, al igual que el grado de ionización, varía de 0 a 1 y está relacionado con este, es decir, ambos son proporcionales. De esta forma nos quedan estas dos figuras de aquí, donde vemos un poco el comportamiento que podríamos esperar, que es que a regiones de menor temperatura, por tanto, menor grado de ionización, ajusta mejor la temperatura del ion del nitrógeno, que es más representativo de estas zonas, mientras que si nos vamos a zonas mayores, ajusta mejor la temperatura del ion de oxígeno, que es más representativo de las zonas de mayor grado de ionización. Esto nos lleva entonces a plantear una posible candidata, que sería en este caso la temperatura representativa, definida como esta ecuación de aquí, de manera que en función del valor de P y por tanto del grado de ionización, una temperatura u otra tendrán un mayor o menor peso. No obstante, si analizamos numéricamente los valores de las dispersiones, nos damos cuenta de que hasta un valor de P igual a 0,3, la dispersión es menor cuando utilizamos la temperatura del nitrógeno, mientras que a partir de 0,3 es menor cuando utilizamos la temperatura del oxígeno, planteando así esta nueva temperatura mucho más simple que se basa en utilizar una u otra en función del valor que tengamos de P. Bien, repetimos las anteriores gráficas. Ahora, para estas dos nuevas temperaturas, y vemos que la dispersión es muchísimo menor. Sobre todo, lo vemos en el valor medio de esta dispersión que vemos en el recuadro inferior, que muestra la dispersión estándar en rangos de 1000 grados Kelvin, centrados en cada punto representado. La línea roja, se me ha olvidado mencionarlo antes, disculpad, es un ajuste lineal a los puntos en cada caso, y lo que vemos aquí es que ahora sí tenemos dos temperaturas que nos valen para todo el rango de P o del grado de ionización. Bien. El siguiente paso, ¿cuál es? Ir a la muestra observacional y calcular las abundancias iónicas del ion del cloro 2+. Para ello tenemos tanto las condiciones físicas que mencionaba antes como la intensidad del doblete de líneas del cloro 2+. Por tanto, lo siguiente sería calcular la abundancia total y, por último, vamos a calcular también el cociente de cloro sobre oxígeno. ¿Por qué esta cantidad? Pues es una cantidad muy interesante porque el cloro se produce en los mismos lugares en los que se da la combustión de oxígeno, por lo que se espera que haya una similitud en origen nucleosintético de ambos elementos. Además, muchos estudios lo que nos han mostrado es que su valor debe ser constante y en este caso vamos a tomar como referencia el valor solar propuesto por Loders y colaboradores en 2019, que es de menos 3,5. Bien. No obstante, hablábamos antes de que para calcular la abundancia de cloro, si solo tenemos la abundancia iónica de este ion, necesitamos los factores de corrección por ionización. En este caso vamos a utilizar el propuesto por Amay y colaboradores en 2021, que nos da, digamos, un ICF que en vez de darnos la abundancia total del cloro, nos da directamente el ratio de cloro sobre oxígeno, siguiendo esta ecuación de aquí, donde el factor de corrección por ionización vendría dado por esta ecuación, con sus incertidumbres asociadas, siendo omega en este caso el grado de ionización. Bien. Si representamos entonces este ratio de cloro sobre oxígeno en escala logarítmica frente al grado de ionización, obtenemos para las dos temperaturas que habíamos elegido estas gráficas de aquí. El signo solar dorado que vemos aquí
representa el valor de referencia que mencionaba antes, de menos 3,5, en una posición arbitraria del eje X. La barra magenta central corresponde a un promedio de los puntos pesados y la zona sombreada, delimitada por las líneas superior e inferior, representa el promedio con la suma y resta respectivamente de la dispersión de los puntos. Si repetimos esta gráfica, esta vez en vez de en función de la ionización, en función de la abundancia de oxígeno, obtenemos estas dos nuevas gráficas de aquí. Vemos un poco lo que podríamos esperar, y es que el valor promedio coincide con el valor de referencia solar, que podéis ver aquí arriba, pero lo que ocurre es que la disposición de puntos no es plana, es decir, el cociente de cloro sobre oxígeno no está siendo constante. Esto nos lleva a plantear dos posibilidades: o bien el origen nucleosintético de los elementos tiene ciertas diferencias que no hemos tenido en cuenta, o bien el factor de corrección por ionización nos está introduciendo algún tipo de error sistemático. Bien, si representamos ahora, multiplicando el cociente por la abundancia de oxígeno, la abundancia de cloro frente a la de oxígeno en escala logarítmica, tenemos estas representaciones de aquí, siendo la línea discontinua gris un ajuste lineal. Estas figuras por sí solas no nos proporcionan gran información, pero lo que ocurre con nuestra muestra observacional en concreto es que hay 15 espectros para los cuales, además de tener las líneas del doblete de cloro 2+, tenemos también las medidas de estas líneas de los iones de cloro más y cloro 3+, que lo que nos permiten es calcular la abundancia de cloro de una forma mucho más sencilla, como la suma de las abundancias iónicas. ¿Qué nos permite esto? Comparar el resultado de la abundancia total de cloro, calculado con el factor de corrección por ionización, y con la suma de abundancias iónicas, obteniendo así estas dos nuevas gráficas de aquí. Aquí la línea continua que veis representa un ajuste lineal, y en este caso la línea discontinua sería una diagonal, una relación 1 a 1. Ahora bien, ¿qué nos dicen estas gráficas? Dado que todos los puntos, menos estos dos de aquí, que además tienen una barra de error considerable, caen debajo de la diagonal, esto lo que nos está diciendo es que el ICF está subestimando la abundancia total real que tenemos de cloro. Por tanto, lo más probable, respecto a las posibilidades que comentaba anteriormente, es que el ICF efectivamente nos esté introduciendo algún error sistemático. Conclusiones entonces del estudio. Primero, que la temperatura representativa es la que mejor representa la temperatura del ion del cloro. Sí que es verdad que en las gráficas veíamos un comportamiento similar, pero si analizamos más en detalle las dispersiones, lo que vemos es que para la temperatura representativa son ligeramente menor, simplemente por el mero hecho de la propagación de errores de la propia ecuación. La siguiente conclusión sería que hemos visto que el cociente no se mantiene constante, lo que nos abre esa cierta posibilidad a la diferencia en el origen de ambos elementos, pero dado el último resultado, lo que vemos es que lo más probable es que sea culpa del factor de corrección por ionización, que nos está subestimando la abundancia de cloro. Los siguientes pasos, entonces, que de hecho se lo estamos llevando a cabo ahora mismo, serían coger elementos como el azufre, argón y neón y repetir este estudio. ¿Por qué estos elementos? Porque son también elementos alfa, se producen por la captura de estas partículas y, al igual que el cloro, guardan cierta relación en el origen con el oxígeno. También, para estudiar en concreto el resultado de que el cociente de cloro sobre oxígeno no sea constante, lo que haríamos sería coger una muestra más amplia, como le comentaba antes, para estudiar más en detalle este cociente y ver si realmente el efecto se debe a una diferencia en la evolución química de los elementos o al factor de corrección. Y por último, os dejo por aquí, por si fueran de vuestro interés, algunas propuestas de trabajos de fin de máster que se están llevando a cabo en el grupo de investigación. Si queréis, si os interesa alguna, podéis contactar tanto con cualquiera de las personas que salen aquí como directamente conmigo en el coffee break. Y sin enrollarme más, muchas gracias y responderé encantada a vuestras preguntas. Muy bien, muchas gracias por la charla. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Lo ha explicado muy bien. Bueno, pues un aplauso para ella, entonces.